Gran parte del trabajo que vamos a hacer de acá en adelante empleando las leyes de los gases es trabajar con ejercicios prácticos o problemas. Entonces, en este caso, yo tomé un ejercicio sobre la ley de Boyle, el cual dice: el volumen del aire en los pulmones de una persona es de aproximadamente 615 mililitros a una presión de 760 milímetros de mercurio. Cuando inhala, la presión de los pulmones desciende a 752 milímetros de mercurio, entonces la pregunta es: ¿a qué volumen se expanden los pulmones? Para seguir una metodología y ponernos de acuerdo en cuál es la forma más fácil de trabajar, siempre vamos a proceder entonces, como hicimos recién, haciendo una lectura rápida de la consigna a resolver. Como segundo paso ya vamos a hacer una lectura nuevamente, pero lectura, vamos a poner, y transcribo, y transcripción, vamos a poner, de datos e incógnitas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya ahora vamos a empezar a anotar cuáles son las cosas conocidas y cuáles son las que debemos de averiguar en nuestro ejercicio o problema. Entonces, lo primero que nos encontramos en nuestra consigna es que había 615 mililitros, lo cual correspondería al volumen inicial que encuentro en la consigna de los pulmones. O sea que puedo decir que volumen 1, que volumen inicial, es de 615 mililitros. Y que cuando es ese volumen, la presión que ejerce el aire en los pulmones es de 760 milímetros de mercurio. O sea, la primer presión, la inicial, con la que cuento, es 760 milímetros de mercurio. Entonces me dice que cuando se inhala, la presión desciende, o sea, una nueva presión que me indica la consigna, la presión 2 o presión final, es de 752 milímetros de mercurio, y yo debo de averiguar cuál es el volumen que adquieren los pulmones a esta presión. Por lo tanto, el volumen final o volumen 2 es la incógnita de nuestro ejercicio o problema. Una vez que hice la lectura rápida, que en la siguiente lectura transcribí los datos y lo que debo de averiguar, lo que vamos a hacer es, para ponernos de acuerdo y trabajar todos de igual manera, hacer algunos cambios de unidades para que nos sea más fácil analizar los resultados obtenidos llevando a números más pequeños estos valores que están muy grandes. Si bien no es un requisito, o sea, esto que yo les estoy contando no es necesariamente obligatorio de hacer, lo vamos a hacer para que nos sea más fácil la interpretación de datos. Entonces, lo que vamos a hacer como tercer paso es cambiar las unidades en caso de que corresponda. ¿Por qué digo esto? Bueno, en todos los ejercicios lo que vamos a hacer es a las presiones pasarlas a la unidad de atmósferas. Vamos a ir aplicando además lo que aprendimos de pasajes de unidades, así que por esa razón y para no perderlo y tenerlo en práctica, lo vamos a hacer en todos los ejercicios. Si la presión que a mí me dieron no está en atmósferas, la voy a pasar a atmósferas. A todos los volúmenes, los vamos a expresar en litros. ¿Por qué? Porque el litro es una unidad que lleva un valor más pequeño que los mililitros o centímetros cúbicos. Y a todas las temperaturas debemos de expresarlas en la escala Kelvin o escala absoluta. Entonces, si yo tengo que hacer cambios de unidades, es el momento en el que lo voy a hacer. Por ejemplo, nuestro volumen 1 era de 615 mililitros. Bueno, ¿qué aprendimos hasta el momento? Bueno, dijimos que queremos pasarlo a la unidad de litros, a nuestros 615 mililitros. Entonces sabíamos que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Por lo tanto, si yo quiero despejar cuánto vale el volumen en litros, tengo que al 615 pasarlo multiplicando al 1 y dividirlo por 1000. Lo que me provoca es que la unidad de mililitros se cancela
y que nuestra X entonces tiene un valor de 0,615 litros. O sea que directamente nos vamos a quedar con ese valor ya transformado para nuestro ejercicio. La presión 1 tenía un valor de 760 milímetros de mercurio. Y justo eso es lo que equivale a una atmósfera. O sea que en este caso no hay que hacer ninguna cuenta porque desde la teoría ya sabemos que es lo mismo decir 760 milímetros de mercurio que una atmósfera. Y la presión 2, por el contrario, tenía un valor un poquito más pequeño de 752 milímetros de mercurio. Entonces sí vamos a transformarlo a atmósferas de la misma manera que hicimos con el volumen. Si queremos averiguar la presión en atmósferas que ejercen 752 milímetros de mercurio, lo que voy a hacer es acordarme que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, para despejar esta X, el 752 pasa multiplicando al 1. Me va a quedar medio apretadito a mí acá, pero entonces voy a tener una atmósfera por 752 milímetros de mercurio dividido 760. Los milímetros de mercurio se cancelan y nos va a quedar un resultado en atmósferas, que en este caso es de 0,98 atmósferas. O sea que me olvido del 752 y lo cambio por un valor mucho más chico, que es 0,98 atmósferas. Bueno, una vez que cambiamos las unidades, recuerden todas las presiones a atmósferas, los volúmenes a litros y las temperaturas en caso de que aparezcan en Kelvin. Como en nuestro ejercicio estamos en uno que corresponde a la ley de Boyle, no hay información sobre la temperatura porque la misma es constante y va a valer lo mismo durante todo el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar o escribir la ley con la cual vamos a trabajar en nuestra resolución. Escribo la fórmula de la ley de los gases que voy a usar al resolver. Bueno, en este caso hasta ahora solo vimos una ley, entonces como que no hay muchas alternativas, pero más adelante cuando avancemos y ya hayamos visto las tres leyes, uno debe de elegir cuál es la correspondiente a nuestro ejercicio. Entonces en nuestro caso vamos a trabajar con la ley de Boyle, porque como les contaba recién, la temperatura no aparece y es constante, y la ley de Boyle dice que multiplicar a la presión 1 por el volumen 1 nos tiene que dar lo mismo que multiplicar a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como paso siguiente a esta situación en la cual ya escribimos nuestra fórmula de la ley, bueno, vamos a reemplazo los datos en la fórmula y despejo la incógnita. Bueno, en nuestro caso entonces quedaría, en lugar de presión 1 vamos a poner lo que nos quedó como valor de presión 1 ya modificado a atmósferas. Y lo mismo vamos a hacer con el volumen y con la presión 2. Entonces, reemplazamos y en lugar de poner presión 1, ponemos lo que valía presión 1, una atmósfera. En lugar de poner volumen 1, ponemos los litros, los 0,615 litros, que era nuestro volumen inicial. La presión 2 nos quedó en 0,98 atmósferas. Y el volumen 2 sería nuestra X. Pueden poner volumen 2 o pueden poner X como hacen en matemática. Para despejar esta incógnita entonces y poder averiguar cuánto vale, lo que hacemos es que el 0,98 que está multiplicando nuestra incógnita va a pasar dividiendo al otro lado. O sea que nos va a quedar una atmósfera por 0,615 litros dividido 0,98 atmósferas y eso nos va a dar el valor del volumen final, que es lo que nos pregunta la consigna. O sea que las atmósferas se cancelan porque se repiten arriba y abajo
y esto nos da 0,627 litros. La unidad que no taché es la que va a acompañar a mi respuesta. Es el volumen final que adquirirían los pulmones. Entonces, como último paso y no menos importante por ser el último, lo que vamos a hacer es analizar el resultado obtenido. Entonces, nosotros antes de ponerle un recuadrito y decir esta es mi respuesta y quedarnos tranquilos de que terminamos la actividad, lo que vamos a hacer es pensar si desde lo que aprendimos en la teoría esto es correcto. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle? Que si una de las variables aumenta, la otra disminuye en igual proporción. En nuestro caso particular de este ejercicio, la presión está disminuyendo, está cambiando hacia un valor más pequeño. Por lo tanto, nuestro volumen final tiene que ser más grande, tiene que ser mayor. Entonces, efectivamente comprobamos de que estamos obteniendo un resultado coherente con lo que aprendimos en la teoría. O sea que podríamos suponer que nuestra respuesta es correcta. Siempre este análisis me va a permitir verificar que yo haya hecho despejes correctos, reemplaces correctos, y en caso de que lo que yo sé desde la teoría no se corresponda con el resultado, reviso dónde tuve el error que hace que obtenga una respuesta que no corresponde con lo que aprendí.